Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia se trata de Cristo. Bienvenidos a Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos una vez más a Escuela Sabática Práctica. El día de hoy estudiaremos acerca de lo que los salmos dicen acerca de Cristo. Los salmos nos hablan de su divinidad, de su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Bienvenidos, estamos aquí otra vez con el pastor Garner y el pastor David y pues estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Muy bien, entonces vamos a orar a esta hora. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos y agradecemos por tu amor. Suplicamos la bendición de tu Espíritu al abrir las Escrituras y que puedas llenarnos de tu Espíritu de tal manera que entendamos los mensajes y podamos ver a Jesús como la solución y salvación de nuestras vidas en nombre de Cristo. Amén. 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 Pastor David, ¿nos compartiría el texto? Claro que sí. El texto de este estudio, capítulo 9, se encuentra en Salmos 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Es muy interesante que este versículo nos habla sobre Jesús. Jesús que fue la piedra angular. ¿Qué es lo que deberíamos comprender como piedra? En muchas estructuras de la arquitectura hay como un arco en las ventanas, a veces en las puertas. Y si nosotros vemos, hay como unos pequeños bloques, ¿verdad? La piedra angular es esa piedra que va justo en el medio de arriba, en la parte superior, que sostiene las dos columnas. Entonces, este versículo nos dice que Jesús es esa piedra que sostiene todo, ¿verdad? Uh-huh. Y desde el Génesis al Apocalipsis podemos encontrar que el personaje principal de la Escritura es Jesús. Así es, así es. Pastor, ¿qué le parece esa? Una de las cosas que puedo ver en este salmo tan maravilloso es el hecho de que si Jesús está como la roca principal que sostiene el edificio donde nosotros seríamos las piedras labradas, inmediatamente me lleva a un ejemplo, algo que yo pude ver cuando estuve viviendo en Panamá. Uh-huh. Recuerdo que había un puente que le llamaban el Puente del Rey, que se encuentra justo en la capital. Estaba mencionando todavía un ejemplo que me gustó también, y es el hecho que el centro del arco del puente construido por los españoles, pueden ustedes imaginarse hace cuánto tiempo, en el centro hay una piedra, pero está tan perfectamente colocada que puede sostener el resto de las piedras alrededor y forma un arco. No hay acero, no hay concreto, en lo absoluto. Hay otro puente famoso en Panamá que se llama el Puente de las Américas, un puente famosamente mundial, diríamos así, por el hecho de que ahí pasan los barcos. El puente lo han reparado varias veces, su construcción de acero. Sin embargo, este Puente del Rey no tiene reconstrucción, se ha mantenido por siglos en el mismo lugar. Obviamente que no tiene el tráfico, pero hay una piedra que lo sostiene. Mientras más viejo, más bueno. El Señor, mientras más pasa el tiempo, sostiene su iglesia y dijo, mi iglesia no caerá. Esta es la importancia que yo puedo ver, cómo el salmista mencionó algo para sostener nuestra fe. Y también es interesante ver que el Salmo 22 y el Salmo 118 presentan al Mesías que sufre. Y si tomamos el ejemplo de la piedra angular, para que esa piedra entre en ese arco tenemos que tallarla, pastor. Porque si no, no entra, ¿verdad?
Exacto, no, o sea, nadie va a entrar en el espacio. Así es. Y lo que me encanta también el hecho es que cuando el Señor va caminando con sus amigos de Emaús, en el libro de Lucas 24, versículo 44, justamente menciona esto, que es lo que me llama la atención, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que los salmos están relatando la vida de Jesús. Exacto. Si quitáramos el Nuevo Testamento, podríamos dar un estudio bíblico de la vida de Cristo solamente con el Antiguo, y en especialidad el libro de Salmos está la biografía, la vida de Jesús plasmada en aquellos cantos. Así es. Lo que me recuerda de el propósito por el cual Dios nos da las profecías. Si usted recuerda en esa instancia con los discípulos en el camino a Emaús, ellos estaban muy desanimados. ¿Qué era lo que había pasado? Jesús había muerto. Ellos no sabían que era Jesús hablando con ellos. Estaban desanimados, pensaban que a lo mejor todo ese tiempo que habían pasado con Jesús no había rendido ningunos frutos, que todo fue un error. Pensaban que Jesús perdió el objetivo por el cual vino. Obviamente lo que ellos pensaban era totalmente errado, pero es muy bonito ver que la piedra que rechazaron viene a ser la piedra angular, que Jesús al morir por nosotros viene y nos da la salvación. Así Es completamente diferente a lo que el mundo esperaba, pero la Biblia lo anunciaba, que el Mesías tenía que venir, sufrir, dar su vida en sacrificio para poder salvarnos. ¿Y cuál creen que fue el resultado de Jesús compartir esto con los discípulos? ¿Qué pasaría con la fe de los discípulos cuando empezaron a ver estas cosas en las Escrituras? Inmediatamente el Señor lo que estaba haciendo era que la fe de ellos estuviera más sólida y se dieran cuenta que la estructura espiritual de la iglesia no se iba a caer. Cualquier edificio a través de los siglos podía ser derribado, pero el edificio espiritual de la iglesia sería sostenida. O sea, todos nosotros cuando vamos a una congregación, vamos a la iglesia, nos damos cuenta de que hay de todo. Y probablemente alguien va a decir, bueno, yo no quiero ir al templo, no quiero recibir una invitación, no quiero ir todavía, porque hasta que mejoren mis problemas. Y vaya cambiando hasta que yo deje los vicios, hasta que yo deje esto y deje lo otro. Entonces yo voy a llegar, me acercaré a Jesús hasta que haya resuelto el problema. El Señor toma todas las piedras como están. Él es el labrador. Él es quien con su cincel es el que nos forma. Y hay diferentes a través de las pruebas, a través de las dificultades, pero la palabra de Dios es el martillo, es el fuego que nos va modelando poco a poco para ser engastados, colocados en el edificio del Señor. Así que no importa cómo seamos, es la piedra bruta del suelo la que muchas veces lo necesita. A veces nos encontramos a un hombre o una mujer que ha pasado en dificultades, en prostitución, estando en la calle o en drogas, y siente que yo no puedo ser parte de la iglesia. Pero esta es la parte práctica. El Salmo justamente nos está hablando que Él es el que sostiene su iglesia y a los individuos. Qué bonito saber, cuando uno estudia las profecías, cuando uno mira que los salmos nos explican la vida, muerte, resurrección y coronación de Jesús, qué bonito es contar con esas promesas. Yo me imagino a los padres, ¿verdad?, que van y dicen, mira, les dicen a sus hijos, tal día voy a venir. Y los niños toman la palabra de papá y de mamá a pecho. Y dicen, bueno, día 1, día 2, día 3, mañana viene papá, mañana viene mamá. Porque ellos confían en lo que sus padres le dijeron. Entonces, cuando vemos las profecías y vemos que esa piedra que fue desechada, algún día, que el Mesías sufriente algún día va a venir como juez y como soberano rey, pues nosotros también deberíamos contar y decir, bueno,
mañana viene papá, mañana viene mamá, voy a estar listo. Así es, así es. Las profecías concernientes al Mesías fortalecen nuestra fe. Eso es como Jesús lo dijo, mirad que os lo he dicho, para que cuando suceda, creáis. Así es. Hay otro detalle Sí, pastor. que a mí me llama también la atención, es el hecho de que se presenta como el buen pastor. O sea, ya está predicho como el pastor. En la práctica, él se presenta como el modelo. Yo soy el buen pastor. Sin embargo, si vemos en el libro de Salmos 23, Jehová es mi pastor. Se Nada esperaba, me faltará. exacto, en aquel tiempo se esperaba que el rey fuera pastor, que David pastoreara al pueblo, y por esa razón fue que la ilustración del profeta fue que si un hombre tuviera ovejas y uno solamente tiene una y la toma, porque se esperaba que él tomara ese papel. Sin embargo, los reyes no tomaron ese papel. Ahora aparece él, en este caso Jesús, como pastor. O sea, hizo el papel de que otros no quisieron hacer. No porque no podían realizarlo, sino que no dependieron. Sin embargo, podemos ver en la escritura del Salmo, donde reconoce, bueno, si no he sido un buen pastor, siempre puedo ver y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sigue diciendo el Salmo que nos conforta en cualquier momento de la vida. Eso es lo maravilloso del Salmo. Así es. Pues sí, estos salmos son muy enriquecedores para nuestra fe. Ahora pasaremos a pensar. Quiero invitarlos a reflexionar y a todos los que están sintonizándose con nosotros también ahora. ¿En qué nos ayuda esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Yo pensando en eso, me pongo a pensar en un tiempo en el que yo leí un libro. Yo quería ser misionero en un lugar y leí un libro acerca de misiones crossculturales a otro lugar. Y ahí en el libro te dice por qué, cuáles son las etapas por las que pasa. Primero uno llega al lugar nuevo y te das cuenta que todo está muy bonito, todo te gusta. Pasan 2 o 3 meses y luego te das cuenta que hay cosas que no comprendes bien y te empiezas a dar cuenta que ese lugar no es tan bonito como era antes. Y así. Se extrañan los tacos. Exacto, se extraña la comida, extrañas tu familia y así. Entonces te puedes desanimar, pero cuando ya sabes qué es lo que va a pasar, eso te da un poco de ánimo para perseverar, Así que hay muchas profecías que la Biblia nos ha dejado en el libro de los Salmos, en otras partes, que son dadas a nosotros para fortalecer nuestra fe, para que sepamos qué podemos esperar. Así es. ¿Qué les parece? Yo lo veo para mí como la solución del dilema que vive la humanidad en este planeta. Y una de las cosas que pudiera hacerme recordar es que cuando mi hija estaba pequeña, Karina, con 13 años de edad, se enfermó de gastroenteritis y tuvimos que llevarla al hospital. Pero era una niña que hablaba muy bien desde pequeña, muy clarito, era como una adulta hablando, era sobrenatural, lo considero. Así que cuando la llevamos al hospital, llegó enferma y tenía su pañal desechable y mientras ella estaba agarrada de la cuna, había otros niños también, que obviamente habían ensuciado el pañal. Entonces, mi hija me queda viendo y me dice, antes que yo me vaya, papá, me dice, ajá, me doy vuelta y la veo. Y me dice, a ese niño, me dijo, le hiede el pañal desechable. A ese otro niño, y empezó ella a señalarlos a uno, pero ella también tenía su pañal sucio. Entonces, me hizo ver por un momento como que en la iglesia o en un edificio, en un hospital,
empieza a decir el primer piso, mira, los del segundo piso están enfermos. Mira, los del tercer piso están mal. Todos estamos dentro con el mismo problema. Todos dentro de la iglesia tenemos debilidades y situaciones difíciles, pero cuando nosotros miramos al de la piedra angular, al médico, al pastor y al rey, nos dice, de esta congregación, de este edificio, de esta iglesia, todos saldrán sanos. Amén. O sea, el punto es que nos va a ir formando, y este es mi consuelo, de verlo a Él como la piedra angular, profetizado desde lo antiguo y siendo respuesta para cada uno. Amén. Amén. Pastor. Bueno, todo casi está dicho. Tal vez una cosita que me impactó. El Mesías que vino a sufrir termina siendo el Mesías que es sacerdote. El Mesías que es rey. Y por eso Jesús en la Biblia se compara a Melquisedec, porque Melquisedec era rey y sacerdote. Jesús es rey, pero sacerdote a la vez, porque fue por su sacrificio que Él intercede por nosotros. Así que esa noción única que Jesús tiene hace que nosotros podamos tener esperanza. Y los salmos le dan mucho enfoque, mucho poder a esas nociones. Así es, así es. Bueno, ahora iremos a un mensaje musical. Esperemos que sea de bendición para todos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo. Es muy dulce fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en ti. Qué hermoso mensaje musical. Esperamos que haya sido una bendición para ustedes. Ahora vamos a pasar a la conclusión de nuestro estudio. Lo que creemos que es lo más importante de esta escuela sabática. Yo en lo personal creo que lo importante es cómo Jesús
cómo Dios dejó en la Biblia estas profecías acerca de Jesús para que nosotros, 2000 años después de que Él viniera, pudiera nuestra fe ser afianzada en Él como el Mesías. Las personas que vivieron antes de Él miraban con fe hacia el futuro, aquel día en que el Mesías había de llegar. Nosotros miramos con fe hacia el pasado, a ese Mesías que vino, y toda nuestra fe para todos es fortalecida por las profecías que encontramos en la palabra de Dios y en los salmos. Pastor Garner. Mira, fíjate, Iván, que con lo que mencionas, cuando tenemos el texto que Él vino y leemos, bendito el que viene en el nombre del Señor, esto ya se cumplió. Todas las profecías fueron realizadas antes de Cristo. Todas fueron. Ya tenemos 2000 años y el Señor sigue convirtiendo corazones. Entonces, esto es real. Esto es vivo. Ya dejó de ser profecía y hoy es la verdad. Tenemos el fruto completo. Es como sembrar una semilla en el campo y esperar de que la semilla del manzano o el manzano va a crecer un día y va a producir los frutos. Se haga árbol. Se convierta en un árbol y produzca las frutas, pero ya tenemos las frutas, ya lo tenemos. Algo también que me llama la atención a mí en mi vida personal y me llena esa experiencia es que conocí a un hombre. Él justamente había sido educado en el conocimiento del Señor, su familia, y muy lleno de esa esperanza y esa fe. Pasó su primaria, su secundaria en esa educación, con sus reglas y normas en casa, pero cuando llegó a la universidad, su vida, se casó, tuvo su familia y pasó el tiempo, empezó a apartarse del camino. Se olvidó completamente de todo. Y una pregunta que un día me hizo fue, ¿crees que podría tener oportunidad de regresar? Yo le dije, hay un pastor. Wow. Y este pastor buscó la oveja perdida. Todos de alguna manera hemos estado perdidos. Y necesitamos ser encontrados. Amén. Él todavía tiene el mismo interés. Pero todo estriba en el temor muchas veces de que las personas creen que acercarse a Cristo es malo. Es malo porque si están viviendo una vida perdida, sienten de que van a tener un rechazo. Pero nadie va al médico porque está sano. Así es. Sino porque está enfermo. Así es. Y el Señor vino a buscarnos así. Y este hombre regresó a los pies del Señor. Su vida fue transformada. Y me dijo, no entiendo cómo yo me pude haber apartado. No comprendo pensar lo que yo hice en mi vida. Cómo yo caí tan bajo. No lo entiendo. Pero le agradezco al Señor porque me sacó a pesar de que no lo merecía. Su misericordia llegó donde yo estaba y restauró su familia. Amén. Y fue una bendición. Amén, amén, amén. Amén. Pastor David. Para mí es la noción de la esperanza. Garner decía, todas las profecías concernientes a Jesús en los Salmos, algunas, la gran mayoría se cumplieron cuando Él vino, pero para nosotros que todavía estamos acá en esta tierra y que esperamos que Jesús, el gran Melquisedec, si podemos llamarlo de esta manera, venga a buscarnos. Ya no como Mesías sufriente, pero como Rey soberano. Pienso que ese es una parte muy bonita de saber que Jesús, que Dios es bendito, porque muy pronto vendrá en el nombre del Señor. Amén. Quisiera invitar a cada uno de ustedes a que estudiemos las profecías. Estudiemos la palabra de Dios, que es lo que va a fortalecer nuestra fe. Y un día, aquel Mesías que una vez vino sufriente, polvoso, cansado, caminando, volverá otra vez, pero no va a venir como el primer Mesías. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Lindo, maravilloso. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en tu palabra encontramos las palabras de vida eterna. Señor,
que las profecías que has dejado acrecienten nuestra fe, fortalezcan nuestra fe, especialmente cuando pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, que nuestra fe pueda ser fortalecida para perseverar como tus seguidores hasta aquel día en que regreses otra vez. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.